Buenas tardes, vamos a retomar las preguntas pendientes. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el agente revertor de los bloqueantes neuromusculares tipo rocuronio y becuronio? Cuando nos hacen esta pregunta, prácticamente nos están hablando del agente o del antídoto de este tipo de medicamentos. Nosotros ya habíamos conversado de algunos medicamentos que se usan para revertir los relajantes, pero hace ya muchos años atrás, más de 10 años atrás, se crea una molécula que se llama Sugamadex y esta molécula permite básicamente englobar o atrapar la molécula de rocuronio. Es una molécula creada para el rocuronio. Sin embargo, en un 80% puede funcionar o puede bloquear la acción del becuronio. Entonces, esta molécula es una gama-destrina modificada, es un carbohidrato. No tiene afinidad por ningún receptor, simplemente envuelve a la molécula de rocuronio, incapacita y no le permite que siga ejerciendo su función. No tiene efectos sobre el grupo de las benzil-isoquinolinas ni sobre la succinilcolina, que es un relajante o bloqueador neuromuscular despolarizante. El complejo es 1,1, ¿qué quiere decir? Un Sugamadex para una molécula de rocuronio. 3.75 miligramos de Sugamadex, estos son datos de farmacología, son necesarios para encapsular 1 miligramo de rocuronio, o sea, pesa más. El complejo con una tasa tiene una tasa de disociación muy lenta, encapsula las moléculas de los agentes bloqueadores neuromusculares que circulan en el plasma y no pueden asociarse a los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Tiene la capacidad de revertir rápidamente y completamente un bloqueador neuromuscular o un bloqueo neuromuscular profundo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos la necesidad de usar el rocuronio a dosis altas, por ejemplo, en una inducción de secuencia rápida, por estómago lleno, se usan dosis el doble. Si la dosis de rocuronio normalmente es 0.6, en esta oportunidad estábamos usando dosis de 1.2. Y si necesitamos que ya no esté el bloqueo, por muchas razones, porque solo lo queríamos para la intubación nada más, o porque no podemos intubarlo y tenemos que ventilarlo y el paciente no se ventila y tenemos que revertir el bloqueo de manera urgente porque si no se muere. Entonces el Sugamadex con una dosis adecuada, de dosis de 2, 4, 8 y 16 miligramos, dependiendo de la dosis que se usa de rocuronio, inmediatamente ejerce su acción sobre la molécula de rocuronio y la inhabilita, ¿no? Ya no tenemos el bloqueo neuromuscular. Entonces acá la respuesta es Sugamadex, ¿de acuerdo? Muy bien. La siguiente. ¿Cuál es el evento más frecuente en anestesia raquídea? Cuando uno está en una anestesia raquídea o en general en una anestesia neuroaxial, estamos hablando que no los relajantes, perdón, lo que usamos, la bupivacaína, los anestésicos locales, van a producir un sinfín de eventos en cronómetro, ¿no? Primero porque hay una cierta afinidad del anestésico local sobre el tipo de fibras que van a bloquear o que van a ejercer su efecto. Entonces, estas afinidades hacen de que la presentación, cuando uno va a colocar una anestesia, ¿qué es lo que va a observar cuando uno monitoriza a un paciente que va a colocarle una anestesia raquídea? Lo primero que vamos a ver es que los pacientes van a tener sensaciones de frío, calor, hormigueo, adormecimiento y luego pesadez en las piernas. Eso es algo que se suele dar en esa secuencia, ¿no? Lo otro es que uno de los efectos más importantes es el efecto simpático mimético. ¿Qué quiere decir? Que corta el efecto simpático y va a prevalecer el efecto parasimpático. Adicionalmente, lo que se va a generar es que va a producir una vasodilatación. Va a haber una disminución de la resistencia vascular sistémica y va a generar una vasodilatación. ¿Qué quiere decir? Si nuestros vasos están con una cierta resistencia y yo lo relajo, entonces estos vasos de capacitancias es como que se relajan más y el contenido de agüita que había dentro da la falsa percepción de que hay menos agua, entonces eso se va a generar en una hipotensión, ¿no? Esta hipotensión viene a ser uno de los eventos más frecuentes que nosotros podemos observar en los pacientes que vamos a colocarles una anestesia neuroaxial. En la raquidia sí más, porque es una anestesia más profunda que las anestesias epidurales, pero se presentan en ambas.
Luego de eso, lo que podemos observar inmediatamente con esta hipotensión es un mecanismo compensatorio de un aumento de la frecuencia, una taquicardia muy pequeña y luego va a una bradicardia porque hablamos de que va a haber un bloqueo simpático. Entonces, lo primero que vamos a observar es una hipotensión. Esta hipotensión, cuando es muy marcada, puede estar asociada a náuseas y vómitos, básicamente por la hipotensión. Las parestesias vienen a ser en la cronología del bloqueo que vamos a instalar en este paciente. ¿Cuál de los anestésicos locales mencionados es el único que tiene acción vasoconstrictora a cualquier dosis? El único medicamento anestésico local vasoconstrictor es la cocaína, ¿de acuerdo? Es la cocaína, que lo usamos ya básicamente en medicina en la parte tópica, es lo que se suele usar, ¿no? Pero antiguamente se usaba hace 100 años atrás, más de 100 años atrás ya, la cocaína se infiltraba, se colocaba como anestesia raquídea. Muy bien, la inducción anestésica de secuencia rápida. ¿Qué es la inducción anestésica de secuencia rápida? ICR. Inducción anestésica de secuencia rápida busca busca optimizar en menor tiempo, optimizar en menor tiempo las condiciones para yo instrumentalizar la vía aérea, para que yo pueda instrumentalizar o manejar vía aérea, ¿no? O intubar, ¿no? Para que yo pueda instrumentar mi vía aérea de manera adecuada en un menor tiempo y en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Con las mejores condiciones. ¿En qué casos yo necesito hacer inducciones de secuencia rápida? En los pacientes estómago lleno. Entonces, ¿cuáles son estas situaciones de pacientes en estómago lleno? Básicamente es la obesidad mórbida, el embarazo, también todo paciente que pueda mecánicamente verse afectados, ¿no? La obesidad aumenta la presión intraabdominal, esta presión intraabdominal va a producir un aumento de presiones que van a subir, entonces los esfínteres esofágicos van a ceder a estas presiones intraabdominales, sobre todo en los pacientes echados, en ciertas condiciones, entonces eso va a generar la posibilidad de un riesgo de aspiración, ¿no? O un estómago lleno en general. El embarazo en el primer trimestre no, sino realmente sería en el último trimestre del embarazo. Un paciente adulto mayor, ASA 2, programado para una COLELAP en anestesia general inhalatoria con alotano, yo siempre les recomiendo, cuando estamos frente a una pregunta, bueno, y eso es algo que personalmente a mí me ayuda mucho, es resaltar ciertas palabras, ¿no? La edad a veces, o ciertos medicamentos, o las negaciones, sobre todo las negaciones son las que yo tengo que resaltar para yo encontrar la respuesta adecuada, ¿no? Es un paciente mayor, ASA 2, programada para una colecistectomía convencional, con una anestesia general inhalatoria con alotano y succinilcolina, ¿no? Como relajante muscular en la inducción anestésica. En el intraoperatorio va a presentar rigidez muscular en mandíbula y aumento brusco de la temperatura. Entonces, ya habíamos hablado que la hipertermia maligna básicamente viene a ser una complicación muy propia de la anestesia. O sea, es exclusiva de la anestesia. No la vamos a encontrar en otro lado, sino alrededor del perioperatorio. Y esta tiene una condición genética. O sea, hay que tener una predisposición genética. La vamos a ver en la siguiente diapositiva, si no me equivoco. Esta predisposición genética es heredada. O sea, un familiar, los miembros de una familia probablemente van a tener esa condición. Y es por una afectación en el flujo de calcio, ¿sí? Y esta condición genética se va a desgatillar por un anestésico inhalatorio y lo que se había estudiado es el alotano. En teoría, podría ser por cualquier anestésico inhalatorio halogenado. Y se asoció solito o en suma con la succinilcolina. Entonces, eso es lo que estamos. Estamos frente a una hipertermia maligna y que el manejo
para esta hipertermia es el dantroleno sódico. Y eso es lo que les mencionaba. Es una crisis porque el paciente se puede morir, ¿no? Entonces, frente a esa crisis, lo que hace el anestesiólogo es informar al equipo quirúrgico, solicitar ayuda y se van a empezar a asignar tareas frente a una crisis, porque el paciente puede terminar en un paro. Se pide el kit de hipertermia maligna o el coche de paro. Se asigna quién va a traer el dantroleno, porque no es un medicamento muy común. En Limaal, si no me equivoco, está en el hospital de la FAP o en el hospital naval. En cualquiera de los dos suele haber dantroleno. Entonces, en nuestro caso, si estamos en un hospital diferente, solicitar que alguien consiga dantroleno de esa área. Se termina el procedimiento, si se puede terminar o se detiene, se tienen que empezar a usar flujos altos de FiO2, hiperventilar al paciente, se aplica el dantroleno, tratar la hipercalcemia, porque mencionamos que hay una alteración del calcio, tratar las arritmias porque se pueden presentar, y la hipertermia, ¿cómo se trata? Tengo que enfriar al paciente. Para enfriar al paciente, yo voy a buscar que el paciente logre tener temperaturas por debajo de 37 grados centígrados. Tengo que usar soluciones salinas frías, lavar cavidades corporales abiertas, lavado gástrico con agua fría, agua con spray sobre la piel, evaporar con ventilador. Todo eso nos va a ayudar a disminuir la temperatura. ¿Porque es lo que hay? Lo que hay es una hay una rhabdomiólisis, hay un hipercatabolismo brutal y bárbaro del músculo. Entonces, eso lo que produce el aumento de la temperatura. Se envían muestras al laboratorio, hay que tener cuidados en el soporte ventilatorio. Los medicamentos disparadores, estábamos hablando, el alotano. En general, todos los anestésicos halogenados podrían dar, pero el alotano fue el que se estudió y la succinilcolina. El dantroleno vienen viales de 20 miligramos con 60 ml de agua destilada. Hay que aplicar aproximadamente 2.5 miligramos por kilo y repetir hasta que los síntomas se disminuyan. Algunas veces debemos aplicar más de 10 miligramos para llegar a controlar la situación. La hipercalemia, que es lo que también se ve, se trata con bicarbonato, calcio, gluconato de calcio, cloruro de calcio, dextrosa o insulina cristalina. Hay otros diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta, es verdad, y es lo que encontramos abajo, en el cuadrito de abajo, que tenemos diagnósticos tipo sepsis, hipoventilación, tirotoxicosis, el feocromocitoma, neurológicos como meningitis, hemorragia intracraniana, encefalopatía isquémica, toxicológicos como toxicidad por cocaína, anfetamina, salicilatos, síndromes de abstinencia, etc. Muy bien, ¿en qué situación está indicada la oxigenoterapia? ¿No? Nosotros, para llegar a tener un buen intercambio gaseoso, presiones gaseosas adecuadas y que todo esto esté en orden, vamos a necesitar presiones arteriales de oxígeno mayores a 60, no menores, para llegar a tener saturaciones por arriba de 92. Entonces, yo indico oxigenoterapia cuando yo tengo muchas razones, y una de las razones más poderosas es cuando las presiones de oxígeno no logran alcanzar más de 60 milímetros de mercurio, entonces yo tengo que aportar tratamiento con oxigenoterapia. De los anestésicos locales, ¿cuál está más ligado a lesiones neurológicas de tipo radicular transitorias con la técnica subaracnoidea o raquidia? Es la lidocaína al 5%. Ya no se tiene lidocaína al 5%. Nosotros actualmente tenemos lidocaína al 2% y estas no se usan con raquidia, se usan en epidural. Antiguamente estaba asociado mucho a la concentración, a una toxicidad directa de la concentración del anestésico local con estas fibras o lesiones neurológicas. ¿Cuál de los siguientes agentes inhalatorios para anestesia general es de olor agradable? Bueno, siempre hay que ponerlo entre paréntesis porque no es tan agradable, pero sí, para los otros anestésicos inhalatorios definitivamente es un olor mucho más soportable. Y un despertar más rápido en el tiempo, y lo hace de elección en la inducción con máscara y sobre todo en pediatría. Ese es el sevoflurán. En pediatría necesitamos este tipo de condiciones para nosotros. Dormir y sedar al niño nos permita colocar un acceso venoso menos traumático y poder iniciar una anestesia convencional, dependiendo de lo que estemos
o necesitemos en este caso. En un niño puede ser para una anestesia convencional, para una cirugía o para un procedimiento, simplemente a veces solo el anestésico inhalatorio. Una de las múltiples desventajas del alotano que ha contribuido a su reemplazo casi completo por otros nuevos agentes es produce un cuadro de hepatitis leve. No, realmente el uso continuo del alotano por años ha hecho de que muchos anestesiólogos tengan un cuadro de cirrosis hepática, ¿no? Un cuadro de falla hepática importante, ¿no? Y eso era una enfermedad prácticamente laboral, ¿no? Los costos de los vaporizadores actualmente, no. Eh, ser depresor, ser depresor cardíaco y producir arritmias severas viene a ser probablemente lo que estaba más involucrado a efectos adversos del alotano en el paciente, ¿no? La inducción notoriamente lenta y un despertar tardío, no, eso es relativo. Realmente había una inducción que, dependiendo de la dosis que usaba, podía ser rápida, y un despertar que no necesariamente era tardío. Los anestésicos inhalados en general tienen esta cualidad de entrar y salir rápido, a diferencia de los anestésicos endovenosos, que tenemos anestésicos endovenosos de acción corta, es verdad, pero que normalmente tienen tiempos de acción pues, de 10 minutos aproximadamente, etcétera, ¿no? ¿A qué se debe el síndrome de cúbito supino en las gestantes? Bueno, las gestantes tienen una barriguita que va a aplastar definitivamente cuando están en decúbito supino. Y esta barriga va a aplastar ¿qué? La vena cava inferior. Y esto va a generar una falsa percepción de disminución de la precarga o de hipotensión. Muy bien, acá vamos a necesitar una calculadora. Con la calculadora vamos a hacer este ejercicio. El ejercicio es un ejercicio que se usa mucho en pediatría, básicamente para calcular las pérdidas máximas de sangre permitidas, ¿no? ¿Qué volumen de pérdida máxima de sangre es permisible en un niño de 5 años que pesa 20 kilos con un hematocrito inicial de 38 y que deseamos máximo llegar a un hematocrito de 25? Ahí está la fórmula arriba. Y en esta fórmula necesitamos el volumen sanguíneo total. Tenemos que es un niño de 5 años, un niño donde hay más agüita, ¿no? Cuando son más viejitos, menos agüita. Vamos a tener 20 kilos por 70. Vamos acá. 1400 ml/cc, ¿no? Entonces, continuamos con la fórmula. Tenemos 1400. El hematocrito pre es 38 y el hematocrito mínimo que yo voy a desear es 25 entre el hematocrito pre. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dividir. 38 menos 25 sabemos que es 13 por 1400 va a salir 18.200 entre 38. 478.9. Entonces, acá tenemos la respuesta acá. ¿De acuerdo? Es una fórmula, hay que tratar de memorizarla, sí, pero no es difícil. Es básicamente sentido común. Tengo un hematocrito, tengo que restarlo entre el hematocrito que yo quiero como un íntegro. Obviamente lo tengo que dividir en hematocrito porque hay un promedio. ¿Y con qué lo tengo que multiplicar? Multiplicar por el volumen sanguíneo total del paciente. Así que no está difícil si ustedes más o menos lo tratan de relacionar. ¿Cuál es el fármaco de elección para la prevención de convulsiones preclánticas? Pues el sulfato de magnesio. Paciente con preeclampsia severa y evitar que llegue eclampsia, hay que sulfatear. Eso no hay duda. En la inducción anestésica gestante tras el periodo de apnea para la intubación, ¿cuál es la causa de hipoxemia materna? La gestante se parece mucho en estas condiciones ventilatorias al obeso mórbido. Hay una reducción de la capacidad residual funcional y un incremento del consumo de oxígeno. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Y eso hace de que la apnea que nosotros hacemos cuando preventilamos al paciente, buscamos tratar de oxigenar todo, ¿no? Desnitrogenizamos todo, oxigenamos, que sea puro oxígeno lo que esté en todo el camino contenido hacia los alveolos, para que me dé una apnea segura de aproximadamente 3 minutos. Estas condiciones no van a ser iguales en un paciente obeso mórbido, en extremos de la vida, ni en pacientes gestantes
¿Por qué? Porque ya hay características que han sido modificadas, ¿no? Fisiológicamente la gestante pues va a reducir su capacidad residual funcional por el incremento de la barriga y un incremento del consumo de oxígeno porque ella está pues en un metabólico, su cuerpo cambia para aportar al feto, al niño, todas las condiciones. Entonces, todo eso, todas estas modificaciones hace que pues, la paciente obesa tenga una reducción de la capacidad residual funcional y un incremento del consumo de oxígeno que hace de que ella sea más susceptible a la hipoxemia. Muy bien, acá tenemos otro cuadro interesante por el cual vamos a tratar de desarrollarlo. Y eso es lo que les mencionaba acerca de la afinidad de los anestésicos locales a las fibras nerviosas, ¿no? Acá la pregunta es, ¿cuál de las siguientes fibras nerviosas son amielínicas? Bueno, eso está muy fácil, ¿no? Las fibras amielínicas es la fibra C. O sea, es bien difícil que nosotros recordemos que acá no hay mielina, ¿sí? En el resto hay mielina, pero en cantidades diversas. Las A están siempre caracterizadas por tener mielina, pero hay muchos tipos de A, ¿no? La alfa, beta, delta, gamma, ¿sí? Y el B también tiene mielina, pero un poquito menos, es verdad. ¿Cuáles son las más gruesas? Las más gruesas son las A-alfa. Las que tienen mucha mielina son gruesas definitivamente. Y este grosor va cayendo. Va de 12 a 20, de 5 a 12, de 3 a 6. Acá es de 4 a 1, menos de 3. Y estas sí vienen a ser hasta 0 punto y algo, 0.3 hasta 1.3 aproximadamente. Son mucho más delgaditas. Su sensibilidad a los anestésicos locales, las que no tienen mielina son muy sensibles. Las que tienen mielina, pero con grosores pequeñitos en general de la fibra, también son sensibles y estas van disminuyendo conforme al grosor y al envolvimiento de mielina con respecto a su sensibilidad a los anestésicos locales. Y estas son menos sensibles. Es por eso que primero vamos a tener ciertas sensaciones cuando uno va a aplicar un anestésico local, a cierta forma o ciertas sensaciones al medicamento, lo que les mencionaba, ¿no? Una sensación de frío, calor, porque claro, las primeras son afectadas, son las fibras que van a llevar información de dolor y temperatura, luego unas sensaciones de hormigueo, adormecimiento, opresión, tacto, porque estas van a empezar a ser afectadas, ¿no? Y finalmente las fibras que llevan la información motora son las que van a ser afectadas al final y son las que vas a sentir esa pesadez en las piernas en el momento que el paciente va a decir, no siento las piernas, ya las siento pesadas y todo lo demás, ¿no? Entonces, acá completamos el cuadrito. ¿Sí? Entonces, esto es algo también que en neurología lo van a ver, pero hay que tratar de recordar. ¿Cuál es una consecuencia de la hipotermia intraoperatoria? Disminución de la duración de la acción de los fármacos, incremento de la pérdida sanguínea, vamos a ponerle un puntito, morbilidad cardíaca disminuida, incremento de la resistencia a las infecciones de la herida operatoria, disminución de las transfusiones intraoperatorias. Se halló que la hipotermia intraoperatoria aumenta las infecciones de la herida operatoria, aumenta la necesidad y consumos de hemoderivados cuando el paciente sangra más, suele sangrar más. Y también cambia el pH muchas veces del medio interno y hace que los medicamentos cambien también su efecto o su duración. De lo que tenemos acá, la consecuencia que está, o de las principales consecuencias de la hipotermia maligna viene a ser el aumento de infección de herida operatoria y el incremento de la pérdida sanguínea, porque las plaquetas ya no actúan bajo estas circunstancias de manera adecuada, su calidad o su eficacia está disminuida. Entonces, esta vendría a ser la respuesta que se acerca a ser la más correcta. No disminuye realmente, se termina aumentando las transfusiones intraoperatorias. Disminución de la duración de la acción de los fármacos, en general sí se podrían ver afectados por el pH, pero principalmente es
la infección de la herida operatoria y el incremento de la pérdida de sangre. ¿Cuál es el factor que puede incrementar la incidencia de la cefalea postpunción dural? Definitivamente el calibre de la aguja. Cuando estábamos hablando de, en general, en la historia de la anestesia, hay una historia de las agujas interesante e importante, en la que se visualizó de por qué durante muchos años se colocaba la anestesia raquídea, porque es rápida, efectiva y puedes dar una buena anestesia, pero se vio que uno de los efectos más incómodos era la cefalea postpunción dural. Entonces, ¿qué se logró? Se trató de buscar cuál era la causa. Entonces, se usaban agujas muy gruesas, realmente muy gruesas. Para que tengan una idea, no sé si tienen en la mente los colores de las agujas color rosadito son agujas número 18, las amarillitas son las 20, en nuestro medio, ¿no? 21 son las verdes, 20 son las agujitas negras, quizás con estas están más familiarizadas porque son las agujitas que se les coloca pues las ampollitas, ¿no? En la nalga, por ahí, ¿no? Ustedes ven también algunas agujitas celestitas o basecitas celestes son las azules o bueno, quizás celestes, ¿no? Las amarillitas o las de tuberculina, esas que se inyectan amarillas, a veces son como marroncitas, son las 24, ¿no? Entonces, actualmente nosotros usamos para anestesias epidurales 17, este número de agujas 17, y para las anestesias raquídeas usamos 27. Entonces son agujas mucho más delgaditas. Los Avocat que se ponen a neonatos son Avocat número 24. ¿Qué es lo que se vio? Y que las puntitas sean puntitas tipo lápiz, redonditas, biseles redondos, como para que haga no un corte perfecto, sino un corte no tan perfecto. Y eso hizo de que las fibras de la dura madre pues no se corten tan perfectamente y que se escape el líquido cefalorraquídeo con mayor facilidad y que la cicatrización que se haga ahí pues se demore un poquito más. Cuando se vio que si tenemos una aguja punta Roma, muy delgadita, entonces hacemos un huequito irregular, que es más fácil de que se cubra naturalmente más rápido y la pérdida de líquido cefalorraquídeo pues no sea tan importante. ¿Cuál es el predictor? Este cuadrito de acá no me deja leer acá. ¿Cuál es el predictor independiente más consistente para tener náuseas y vómitos en el posoperatorio? Bueno, vamos a leer este cuadro porque es un cuadro interesante. El predictor más importante es que el paciente no sea fumador, sea joven y sea mujer. Esa es la verdad, ¿no? Es uno de los predictores más importantes, ¿no? Está asociado en un 20-30%, no es despreciable, es un índice alto, y sobre todo en la anestesia general, menos en las anestesias neuroaxiales. Están involucrados receptores histamínicos, dopaminérgicos, opioides, muscarínicos, serotoninérgicos. Los anestésicos volátiles están ahí encabezando, luego vienen los opioides, óxido nitroso, neostigmina, hipotensión, hipercapnia. Los pacientes tipo niños, adolescentes, mujeres, sobre todo mujeres no fumadoras, jóvenes, historia previa de náuseas y vómitos postoperatorios, ayunos cortos o muy prolongados y la ansiedad están siempre asociados, ¿no? El ser fumador viene a ser algo que los protege. La mayoría de fumadores no suelen tener tantas náuseas y vómitos. No tener antecedentes de náuseas, eso es falso. Sí, es posible que si no tuviste en una segunda cirugía no la vas a tener, ¿no? Sobre todo que sea el sexo femenino, que sea joven y que no sea fumadora, ¿no? Es el predictor más importante de las náuseas y vómitos. ¿Cuál es el factor que influye en la altura del bloqueo espinal? Bueno, acá vamos a poner la postura. ¿Por qué? En el bloqueo intraespinal, cuando hablamos de bloqueo o de nivel, básicamente estamos hablando de nivel, va a influir el medicamento en sí, el anestésico local, con respecto a su dosis, es evidente, a su varicidad y a la posición del paciente. Bueno, acá lo estamos poniendo como postura.
Por ejemplo, si yo tengo un anestésico local con una dosis adecuada, con una varicidad, ¿qué quiere decir varicidad? Es la comparación de la varicidad del anestésico con el líquido cefalorraquídeo. Y así vamos a tener, ¿no? Igual a 1, mayor de 1 y menor de 1. Cuando es mayor de 1 se le pone hiperbáricas, isobáricas o hipováricas. Cuando es menor de 1, o sea que pesan poquito, como pesan poquito, suelen subirse. Y cuando es mayor de 1, como pesan bastante, suelen bajar, se asientan y esta se sube. Entonces yo teniendo esos conceptos, yo puedo, si deseo, si uso un medicamento hiperbárico y yo deseo que se siente, entonces yo lo que hago es que el paciente, que se siente a nivel de la pelvis, entonces yo hago que el paciente se siente un buen rato para que se vaya sentando aún más el medicamento. Si yo tengo un medicamento hipovárico y quiero que suba, entonces dispongo a mi paciente de tal forma que, por ejemplo, la pierna lesionada que quiero bloquear con mayor intensidad esté arriba, sobre la pierna sana. Entonces, este tipo de cambios, este tipo de juegos hace de que yo influya en la altura del bloqueo. Según la Sociedad Americana de Anestesiología, un ASA 3 pertenece al paciente con sano, no. El paciente sano es un ASA 1. Enfermedad sistémica leve, chicos, es un ASA leve, 2, leve, sin incapacidad funcional, también puede estar acá esta palabrita. Moribundo con expectativas de vida menores a 24 horas, ya ese es un ASA 5. Con enfermedad sistémica significativa, moderada severa, que limita su actividad normal, esta es otra palabra interesante, 3, esta es la respuesta, que representa una amenaza para su vida, ese sería un 4. Acá es básicamente la gravedad, lo que hace la diferencia entre el 4 y el 5, y el 6 es un donador, ¿no? ¿Qué tiempo de ayuno preoperatorio en lactantes menores de 6 meses es de horas para leche y para líquidos? Para leche y para líquidos. Estamos pensando que es leche materna y para líquidos 2. La regla es 6, 4, 2. 2 horas líquidos claros, 4 horas leche materna. Ay, disculpen, escribió feo. Leche materna es un lactante con leche materna exclusiva y leches maternizadas, tipo Gloria, Efadrón, lo que ustedes quieran, 6 horas. Maternizadas. En adultos también tenemos 2 horas, 6 horas para la dieta, ¿no?